Hola a todos, mi nombre es Lucila Rizzo, soy parte del departamento técnico de CNAF y el webinar de hoy está dedicado a la eficiencia energética. En 1987, en el marco de la Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, nace el término sustentabilidad. Se define como aquel que satisface las necesidades esenciales de las generaciones presentes sin comprometer las capacidades de satisfacer las necesidades esenciales de las generaciones futuras. Es por esto que empieza un cuidado por el medio ambiente, una noción del consumo que generamos y del daño que le estamos haciendo al mundo. Empiezan a surgir energías distintas, como puede ser la energía solar, la energía eólica. Empezamos a ver cambios dentro de las ciudades, en donde vemos autos eléctricos, espacios verdes más abundantes. El cambio también lo empezamos a notar en las vivencias que tenemos en nuestra cotidianeidad, como hacer una separación y un reciclado de nuestros residuos. Esto también lo podemos reflejar en nuestras tareas como profesionales, en lo que es el consumo de energía, cómo es el consumo dentro de nuestras viviendas. Y hay que pensarlo desde el momento en el cual estamos generando la obra. El 40% de la emisión de carbono de un edificio se produce durante la obra. Es por esto que ser conscientes de los materiales que utilizamos y tener cuidado con los trabajos y cómo se produce nuestra obra es algo que nos tiene que empezar a preocupar. No solamente en el estado de la obra, ser conscientes, sino también en cómo va a ser la vida útil que tenga nuestro edificio, generando confort en el interior, tanto térmico como acústico, para que tenga un consumo menor de energía. También tenemos que pensar, para que esta vida útil se prolongue, que tenga la capacidad de adaptarse frente a nuevas costumbres o cambios que se necesiten generar dentro de los espacios. Pensar en sistemas de construcción en seco nos van a generar una obra más limpia, con mucho menos desperdicio. Cuando hacemos el cálculo para una obra húmeda vamos a tener un desperdicio del 20%, mientras que si lo hacemos con una obra en construcción en seco vamos a tener solamente el 5%. Vamos a tener economía de materiales, de recursos y de logística, en cuanto a que los gastos que tenemos para trasladar los materiales van a ser mucho menores que en una construcción húmeda. Vamos a tener una economía en cuanto a los materiales por su costo y la rapidez que nos van a generar en la obra. Y economía de recursos en cuanto a que van a poder realizarse estas modificaciones sin mucho requerimiento y sin mucho cambio, de una manera fácil y rápida, así como también se va a poder realizar un arreglo en el caso de tener alguna filtración o tener que hacer un cambio en alguna instalación interior del tabique. Siempre es mucho más fácil resolverlo que en una construcción húmeda. En cuanto a la vida útil y la vivencia que van a tener nuestras edificaciones, podemos pensar en cómo es el consumo energético. Del consumo total mundial que tenemos de energía, el 40% se utiliza en edificaciones y en viviendas. Tenemos después el uso que pueden tener las fábricas o el uso urbanístico, que se va a llevar otra cantidad de consumo. Pero de ese 40% sabemos que más del 50, casi el 60% lo vamos a utilizar para el acondicionamiento, para la calefacción y para la refrigeración. Después vamos a tener otra parte de ese consumo que va a ser para el calentamiento de agua, los usos de electrodomésticos o iluminación.
Siendo este valor tan elevado, el que utilizamos de consumo de energía para el acondicionamiento, podemos preocuparnos por reducirlo. Para esto vamos a empezar a pensar cómo es la envolvente de nuestro edificio, de nuestro diseño, para que genere una buena aislación y que se pierda menos la energía que estemos generando en el interior, ya sea de calefacción en invierno o de refrigeración en verano. Tenemos que el 15% de la energía la vamos a perder por los techos y el 50% lo vamos a perder por los muros exteriores. Esto es si no están aislados de la manera correcta. Vamos a tener un 25% que vamos a perder por las aberturas y un 10% en el caso de tener alguna planta baja o sótano. Una manera de verificar que tenemos, de saber cuán aislados están nuestras fachadas, nuestros cerramientos, es con la foto termográfica. Acá vemos en la foto, dependiendo a los colores que tengamos, qué tan bien aislado vamos a tener un muro o no. En el caso de la primera imagen, que se acerca a los colores blanco o amarillo, sabemos que tiene poca aislación, con lo cual va a tener mayor temperatura y transmitancia térmica. Y en el caso de la segunda imagen, vemos que se vio que el muro no tenía una buena aislación, se mejoró, se generó un cambio estructural, puede haber añadido un revestimiento, por ejemplo, y mejora considerablemente la imagen que vemos en el después, en donde ya los colores se acercan a los de la escala de los azules, negros, con lo cual es menor la transmitancia térmica que tiene. Dentro de lo que es el territorio argentino tenemos la norma IRAM de aislamiento térmico que nos va a regular y nos va a aconsejar cómo debemos hacer un aislamiento correcto. La norma hoy en día no es obligatoria, sí es aconsejable seguirla justamente por concientizarnos y por generar un mayor confort dentro de nuestros edificios. Tenemos distintas normas con distintas información. Vamos a tener la norma IRAM 11.601, 11.603, 4 y 5, en donde vamos a ir encontrando datos de cómo hacer un balance térmico, el acondicionamiento térmico de los edificios, las propiedades de los materiales en su capacidad de aislar. Y vamos a ver cómo el territorio argentino está dividido en zonas biambientales. Y la recomendación va a cambiar dependiendo a la zona en la que nos encontremos. Tenemos 6 zonas en lo que es el territorio argentino y no es lo mismo construir en una zona 1, en un ambiente muy cálido, que si estamos construyendo en una zona 6 en donde hay un ambiente muy frío. No puede ser la respuesta igual si estamos instalando una construcción en Formosa, por ejemplo, que si estamos haciendo una construcción en Santa Cruz. Tenemos que tener los parámetros de referencia y considerar cuál va a ser el confort que queremos generar en el interior. Dentro de la norma también vamos a encontrar estos valores aconsejables de transmitancia térmica, ¿sí? Lo que se llama K, dependiendo de la zona en la que nos estemos ubicando y dependiendo si el cálculo lo estamos realizando para invierno o para verano. Vamos a tener también en la tabla valores de nivel A, que son los más recomendados, el nivel B, que es un nivel medio, y el nivel C, que es un nivel mínimo. Justamente con todos estos cambios que fueron surgiendo en los últimos años, se empiezan a tomar distintas regulaciones a lo largo del territorio argentino, en donde encontramos cambios y una preocupación por el aislamiento térmico. En el caso de la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 13.059, en la cual se exige un balance térmico y una regulación por los distintos materiales que van a componer nuestro cerramiento, y se elimina el valor C
de las recomendaciones que tenía la norma IRAM, determinando que tenemos que utilizar los valores de la nivel A o nivel B de transmitancia térmica. En Capital tenemos el nuevo código de edificación en el cual se pide que para obras de mayor de volumen que 1000 metros cuadrados o una obra nueva se tome en consideración distintos niveles de sustentabilidad para el uso eficiente de agua, que puede significar el uso de aguas de lluvias, la recolección de aguas de lluvias, techos verdes, un confort acústico que también nos va a generar un confort térmico, ya que los materiales que son beneficiosos en un caso en general ayudan también para lo térmico. Tenemos también una ventilación natural, distintos factores solares, y vamos a tener valores de transmitancia térmica que deben cumplir nuestros muros y los techos. La más destacada podría ser la ordenanza 8757 que comenzó en Rosario en cuanto a la eficiencia energética y el etiquetado de las viviendas, que hoy en día ya fue sancionado con fuerza de ley para todo lo que es el territorio de la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Es un cambio que se fue dando paulatinamente, comenzó, como decíamos, en Rosario, el etiquetado de las viviendas nuevas o ampliaciones mayores a 300 metros cuadrados, y de a poco se fue implementando y se fueron agregando distintas regulaciones para que a partir del año 2022 sea equitativo para todas las construcciones. La etiqueta de eficiencia energética la podemos encontrar no solamente en este caso en las viviendas, sino en los electrodomésticos que tenemos en nuestras casas. El nivel A es el donde mayor eficiencia energética vamos a tener, por lo cual menor consumo va a requerir este electrodoméstico, o en este caso esta vivienda, y el valor G es el que menos eficiencia va a tener, por lo cual va a generar un mayor consumo. Esta etiqueta, lo ideal es que sea para cuando estamos realizando una transacción inmobiliaria, tener en cuenta cuál va a ser el consumo que me va a llevar a mantener esta vivienda, ¿sí? Dependiendo a los distintos elementos que se le vayan agregando, mayor va a ser la eficiencia que tenga, por lo cual más se va a acercar al valor de A. ¿Cómo podemos implementar y a qué debemos prestarle atención para generar una buena aislación de nuestros muros perimetrales? Podemos hacer un cálculo, ¿sí?, de la transmitancia térmica que tienen cada uno de nuestros muros para ver si están en cumplimiento o no de nuestra norma IRAM. Para eso vamos a utilizar fórmulas bastante sencillas. Vamos a tener la conductividad térmica, que es uno de los valores que vamos a tener de los materiales que podemos encontrar en la norma o consultar con los productores de materiales. Vamos a tener la resistencia térmica, que va a ser el espesor que tenga nuestro material sobre la conductividad térmica, y la transmitancia, ¿sí?, los valores que nos encontrábamos en la norma IRAM, que va a ser 1 dividido la sumatoria de todas las resistencias térmicas de los materiales que tenga nuestro muro, nuestro cerramiento. También es importante tener un balance térmico, ¿sí?, para tener en cuenta cuál va a ser el confort que necesitamos en el interior de cada uno de los ambientes, que esto va variando dependiendo del uso que se le vaya a dar. Podemos pensar en una vivienda o en un hospital, podemos pensar en una escuela, ¿sí? Va a ir cambiando dependiendo a el uso que le vayamos a dar y también la zona en la que estemos.
Es importante también tener en cuenta la condensación superficial y a la hora de pensar en un sistema que vayamos a utilizar, no pasar por alto ninguno de los elementos que tengamos en la composición. En el caso de una construcción en seco, por ejemplo, podemos pensar que una barrera de vapor es un elemento que no está haciendo un aporte significativo y que por ser algo pequeño podemos evitar, y en este caso es lo que nos va a evitar justamente esta condensación superficial y nos va a dar un buen funcionamiento del sistema. Como decíamos, en la norma vamos a encontrar los distintos coeficientes de conductividad térmica de los distintos materiales. ¿Sí? Acá podemos ver de manera clara que los materiales aislantes, como puede ser la lana de vidrio, un poliuretano, una celulosa proyectada, van a tener valores de lambda, que es la conductividad térmica, mucho más bajos que por ahí un hormigón, que es un nivel mucho más elevado, por lo cual va a transmitir más esa energía. En el caso de la placa de yeso, sí, el yeso es un material, es un mineral poroso que ayuda a regular la temperatura y la humedad en el ambiente, por lo cual el valor de lambda es un poco bajo en comparación a los espesores que vamos a tener. Siempre que hagamos un revoque en un interior de yeso va a ser mejor en cuanto al confort térmico que si utilizamos un revestimiento de cemento. En el Código de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos distintas tipologías de tabiques en los cuales nos podemos encontrar ya con un valor K de transmitancia térmica definido, y también nos va a dar un dato que es el aislamiento acústico que va a tener, si el decibeles, el RW, en este caso son 50 decibeles la aislación que tiene este muro de ladrillo común con un revestimiento, con una aislación en el medio y una placa de yeso hacia el lado interior, que nos puede servir de referencia para también tener en cuenta el confort acústico que vayamos a darle a nuestro espacio o a nuestra construcción. Tenemos la norma IRAM 4044 que nos va a dar los valores de referencia para generar también este confort acústico. Para pensar en un ejemplo, ¿sí?, de cómo comparar estos valores de transmitancia térmica, que por ahí podemos encontrar una tipología que nos sirva en el código, o bien podemos generarlo nosotros para nuestro tabique o nuestro cerramiento en especial. Vamos a hacer un ejemplo considerando una época de invierno en una zona bioambiental 3, vamos a buscar un nivel de confort 2, ¿sí?, de B, y una temperatura de 4 grados en el exterior, que sería una de las temperaturas mínimas. Vamos a tener los distintos materiales que vaya a tener nuestro cerramiento. En este caso, como veíamos en la foto termográfica, podemos querer mejorar lo que va a ser una aislación de un tabique de mampostería que ya existe, agregándole un revestimiento en el lado interior. Con lo cual estamos calculando la aislación que va a tener y la placa de yeso de terminación. También estamos calculando dentro de lo que son los revestimientos que va a tener del lado exterior. Vamos a tener los espesores que van a tener cada uno de estos materiales, los coeficientes que van a tener cada uno de estos materiales también, y con eso vamos a sacar la resistencia térmica. Esta resistencia térmica se va a sumar y nos va a dar una resistencia térmica total que nos va a tener este tabique, este cerramiento. Si hacemos 1 dividido a esta resistencia térmica, vamos a conseguir nuestro valor K, nuestro valor de transmitancia térmica, que es el que teníamos en la norma IRAM, en esta tabla.
habíamos dicho que lo íbamos a plantear para una zona de invierno en una zona bioambiental 3, con lo cual vamos a ir al nivel B, al nivel medio, que era el cual queríamos cumplir, y vamos a verificar que nuestro K máximo es para invierno de 1,01 y nosotros estamos teniendo un K de 0,54, con lo cual vamos a estar en cumplimiento. También nuestro tabique va a tener una buena aislación térmica para lo que es el verano. Para que tengamos niveles de referencia, podemos comparar lo que podría ser un muro de ladrillo con una cámara de aire, ¿sí? Un ladrillo del 18 con una cámara de aire, con un ladrillo del 12. Esto nos va a dar un R de 1,26, es un poco menor de lo que nos daba con un revestimiento, ¿sí? Justo si vemos el siguiente lo podemos comparar, tenemos un muro del 18 con un revestimiento con aislación y placa de yeso, como veíamos en el caso del cálculo, en el cual va a ser mayor la aislación que le vamos a poder prestar. Si ya pensamos en una construcción en seco, ¿sí? Una fachada de steel frame utilizando una placa de cemento aquapanel, el R va a ser muchísimo más elevado, con lo cual la aislación que vamos a generar en el interior va a ser todavía mayor. Veíamos también el caso del hormigón, sí, que es un material que es tiene mucha transmitancia térmica, mucha conductividad, por lo cual necesita un gran aporte de otros materiales para poder generar la aislación correspondiente. En este caso vemos que el simple tabique de hormigón armado con un revoque de yeso no va a alcanzar los niveles de resistencia térmica. Si agregamos un revestimiento con una estructura de 35, vamos a tener un nivel ya un poco bastante más elevado de esta resistencia térmica, que hasta va a ser mucho más alto que lo que veíamos que podía ser con un ladrillo hueco con una cámara de aire en el caso anterior, y todavía más si generamos un espacio mayor de revestimiento. ¿Sí? En el último caso vamos a ver un revestimiento con una estructura de 70, con lo cual ya estamos aumentando al doble lo que sería la cámara de aire y la aislación y el emplacado final. De esta manera vamos a ir mejorando los requerimientos que tengan cada uno de nuestros tabiques. Desde Knauf, para poder realizar estos revestimientos y mejorar estas transmitancias térmicas, ¿sí? Vamos a tener todo lo que son productos nacionales. Tenemos en la planta en Luján de Cuyo, en Mendoza, que es la que vemos en pantalla, la producción tanto de placas como de perfilería. La producción y la planta está verificada por las distintas normas que se requieren, y esto es importante a la hora de ser conscientes en la utilización de los materiales que tenemos para que el resultado que querramos se cumpla, sabiendo que los materiales van a estar en condiciones y cumplen con la norma también. Tenemos, como decíamos, la producción de placas, una placa estándar, una placa verde, placa roja, placas de densidades especiales, con lo cual van a tener mayor resistencia mecánica y mayor aislación acústica, por ejemplo. Vamos a tener, como decíamos, la producción de perfilería. Esto es todo perfilería liviana para uso en el interior. Tenemos placas de cemento aquapanel, por ejemplo, y tenemos también una línea de productos que van a darnos un acondicionamiento acústico, como puede ser la Gera Design o las placas Clineo, que también tienen en el interior zeolita, con lo cual nos van a ayudar a la purificación del aire. Es importante tener en cuenta cuáles van a ser las prestaciones que le vamos a dar a nuestras habitaciones, a nuestros espacios, a nuestras construcciones, para buscar
los productos adecuados que tenemos que instalar. Y también los sistemas que vayamos a utilizar. Dentro de lo que es la construcción en seco, vamos a poder resolver con todos los productos Knauf, desde tabiques para cumplir distintas alturas o que tengan distintos requerimientos de aislación o resistencia al fuego. Vamos a tener todo lo que son revestimientos, que como vimos hoy, a lo que es una construcción húmeda ya existente puede generar un aporte en cuanto al aislamiento térmico. Y vamos a tener también todos los elementos para poder crear cielos rasos suspendidos flotantes. Para focalizarnos un poco más en los revestimientos, sí que son el gran aporte que tenemos para poder mejorar el K, esa transmitancia térmica que pueden llegar a tener nuestros tabiques perimetrales, podemos utilizar, como habíamos dicho, revestimientos. En este caso estamos viendo un revestimiento con perfilería de 35. Esta perfilería no es autoportante, por lo cual va a tener que ser arrastrada al muro cada por lo menos 1,50 m. Vamos a hacer la instalación de la estructura, así vamos a colocar primero las soleras inferior y superior y las montantes perimetrales. Se va a instalar todo el resto de la estructura. Acá vemos una imagen en donde ya tenemos instalada parte de la aislación y el emplacado. Este revestimiento, si estamos utilizando una estructura de 35 y un emplacado de 15 milímetros, nos va a dar un espesor de 5 centímetros, con lo cual a un espacio que ya tenemos existente, quitarle tanto espacio es a veces un problema. Por eso es que otra solución que podemos recomendar es un revestimiento con la perfilería F47. El perfil F47 tiene solo 17 centímetros de ala, con lo cual es muchísimo menor el espacio que requiere. Y también nos va a dar una mayor superficie de apoyo o de atornillado, que es el alma, que son 47 milímetros, como lo indica su nombre. Este perfil en general lo usamos en los cielos rasos, pero se puede adaptar para utilizar en un revestimiento también. Al igual que el perfil de 35, lo vamos a necesitar arrastrar cada 1,50 m a lo largo de todo el revestimiento. Si vamos a utilizar este revestimiento en un muro con el exterior, como estamos planteando, debe llevar una barrera de vapor previo a la instalación de la placa para evitar condensaciones. En el caso de necesitar realizar el paso de instalaciones, se puede separar un poco más la perfilería del muro, generando el espacio para la instalación. Vemos por último un poco cómo es el proceso de instalación de estos revestimientos. ¿Sí? Como decíamos, vamos a tener primero la instalación de la perfilería. La perfilería que va a estar en contacto con la estructura debe llevar banda acústica por detrás. Vamos a tener la instalación de las montantes y su rigidización con los arriostres. En el caso de tener instalaciones, se va a proceder a la instalación de la misma, luego la aislación y finalmente el emplacado. Muchísimas gracias por estar acá hoy acompañándonos. Mi nombre es Lucila Rizzo, les dejo acá mis datos. Si tienen alguna consulta, los invito a que visiten nuestra página o nuestras redes sociales o se comuniquen con nosotros si necesitan más información de las cosas que estuvimos charlando hoy.